Lili Damaris, NH Morales, muy buenas noches. Ilse Castro, buenas noches. Qué gusto saludarles, compañeros. Muchas gracias por estar en la clase de Derecho Notarial. Hoy vamos a ver un tema pues bastante pequeño, bastante corto, que se llama la nulidad de fondo, nulidad de forma, falsedad material, falsedad ideológica, el tema denominado eficacia jurídica del instrumento público. No sin antes quiero comentarles que ya empecé a calificar algunos exámenes, pues siempre califico una parte de la sección D, una parte de la C. Califiqué con unos 70 exámenes de la sección D, unos 60 o 70 también de la sección C y D ahí. Entre ayer y una parte de la mañana que tuve desahogado un par de horas ahí, entonces me puse a calificar. Pues les digo, hay algunas notas muy buenas y hay algunas notas pues bastante bajas, producto de que pues serán ustedes los que tienen que reflexionar sobre su estudio, sobre la disciplina que tuvieron para estudiar. Voy a resolver el examen, son dos variantes, la primera serie de falso y verdadero, las 4 preguntas primeras en las dos variantes, pues en cada una de las variantes serán diferentes. En la de selección múltiple repetí algunas, cambié algunas, unas 2 o 3 cambié, de las 7, de las 8 cambié 3 o 4 preguntas. Entonces les voy a resolver la primera variante, después resuelvo la segunda variante, omitiendo las respuestas de la primera que ya las he resuelto, ¿verdad? Solo quiero hacer un comentario, pues quiero felicitar de verdad al compañero que califiqué el día de ayer y pues sacó los 40 puntos sobre 40. Y luego me dio mucha curiosidad los 40 puntos porque de manera presencial, ¿verdad? Les cuento que cuando era pues virtual, sí era mucho más alumnos, ¿verdad? Me pasaban los 30, los 40 alumnos que sacaban los 40 puntos completitos. Pero en examen presencial, muy pocas veces han obtenido la nota de 40 puntos en el segundo parcial. Así que quiero felicitar al compañero, pero les decía, me entró la curiosidad y me fui a ver su primer parcial, me metí a las notas para ver su primer parcial, y en su primer parcial tiene 27 puntos. Quiere decir que él, de las 22 preguntas entre su primer parcial y segundo parcial, solamente tuvo una respuesta mal. Las demás las tuvo buenas, ¿verdad? Porque fueron 12 en la primera y 10 en la primera. Así que el compañero es Carlos Esteban García Jiménez, carnet 2021 07258. Es el compañero que obtuvo 67 puntos de zona, tan solamente 3 puntos perdió. Así que pues lo quiero felicitar en la clase, sacó muy buena nota y como les digo, pues hay de los que he calificado. Dije en la otra sección, compañeros, que estoy corriendo, estoy tratando la manera, porque sé que este mes es corto, ya viene su examen final, ya tendremos, pues afortunadamente todavía tengo unas 5 clases, unas 2 presenciales y otras 2 virtuales, pero tenemos para terminar el programa, estamos muy bien. Y entonces decía en la otra sección que quiero correr pues calificar rápidamente todas sus respuestas para que sepan ustedes pues a qué atenerse con el estudio, a qué atenerse con lo de su zona, ¿verdad? Cuánto tienen de punteo y cuánto obtuvieron. Bien, pues la verdad es que no cabe aquí la exoneración, ¿verdad? Sí sé que en otros lados cabe, pero yo les digo, la verdad, si se pudiera, pero creo que el compañero pues tiene el reto de sacar los 30 puntos sobre 30 en el examen final, ¿verdad? También les comento, me comprometí en la otra sección que me lo pidieron y creo que es justa la petición.
también va para ustedes. La petición es de que yo había dicho que en su examen final los 11 puntos del programa los iba a evaluar. Entonces me pidieron en la otra sección de que solo evaluara los puntos, exclusivamente los puntos que no he evaluado, o sea, el punto 8, 9, 10 y 11, a lo que les accedí. Así que en su examen final ya no preguntaré del punto 7 para atrás, sino que única y exclusivamente preguntaré los últimos 4 puntos del programa para que ustedes pues se centren y se vayan dirigidos exclusivamente a esos 4 puntos. Con énfasis, principalmente con énfasis en el tema número 11, que es el protocolo, que eso es lo que más me interesa que ustedes conozcan, estudien. Si quieren, les digo, haré unas 7 preguntas, o 6 o 7 preguntas de protocolo y las otras de los otros puntos, porque lo que me interesa es que aprendan ustedes el protocolo, porque el otro semestre ya van a tener que escriturar, ya van a tener que hacer actas notariales, ya van a tener que hacer escrituras públicas. Por eso me interesa lo del protocolo, ¿verdad? Bien, entonces quedamos así, ya no hay discusión, quedamos punto 8, 9, 10 y 11 para su examen final y ya no tendrían que estudiar ustedes todo lo que es los puntos del 7 para atrás. Bien, rápidamente voy a resolver la primera variante. En la primera variante decía la fe de haber leído el instrumento público a los interesados y su ratificación y aceptación de acuerdo al decreto 314 del Congreso de la República es un requisito esencial. Se recuerdan que les pedí a ustedes que hicieran el ejercicio de que subrayaran los esenciales y los no esenciales, y de la fe de haber leído el instrumento público, o sea, la fe de haber leído, está contenido en el artículo 29 y dice: la fe de haber leído el instrumento a los interesados es un numeral 10 del artículo 29. Este es un requisito no esencial porque no está contenido en el artículo 31. Por consiguiente, la respuesta tendría que ser falso. La pregunta número 2, de conformidad con el arancel de notarios, el notario podrá cobrar por acta notarial de 100 quetzales a 3,000 quetzales. El artículo 109 dice por acta notarial, dice el artículo 109, numeral 7, por acta notarial de 100 quetzales a 2,000 quetzales. La pregunta decía de 100 quetzales a 3,000 quetzales, por consiguiente la respuesta también era falso. Pregunta 3, el notario con la antefirma por mí ante mí de conformidad con el artículo 77 podrá autorizar los actos que le resulten solo derechos y no obligación alguna. Aquí era más que todo la lógica, el conocimiento de parte de ustedes de lo que es el derecho de obligaciones. Si un notario adquiere solo obligaciones en una escritura pública, dice la ley que sí lo puede hacer porque está contrayendo obligaciones. Si fueran solo derechos, se perdería el principio de imparcialidad. Entonces, aquí la respuesta también era falso porque decía que podrá el notario por mí ante mí cuando le resulten solo derechos y no obligación alguna. Estaba en sentido contrario, así que la respuesta también era falso. Pregunta número 4. Si el notario pidiese liquidación de honorarios de acuerdo a lo contenido en el artículo 107 del Código Notariado, el juez ordenará a la Secretaría para que le informe si se ajusta al arancel. Seguidamente dará vista por 2 días a los interesados y si la liquidación se encuentra ajustada a la ley, la aprobará sin más trámite. Entonces el artículo 107 del Código de Notariado dice: dará vista por 2 días, que esa era prácticamente la pregunta, ¿verdad? Si era por 2 días, por 3 días, si no había vista, pero la respuesta entonces aquí es verdadero porque dice que da vista por 2 días y cumpliendo con eso lo aprobará sin más trámite. Luego vienen las preguntas, siguientes. De acuerdo al contrato de servicios profesionales, las personas que, sin tener título facultativo, este es el contrato de servicios profesionales, que sin tener título facultativo
o autorización legal prestaren servicios profesionales para los cuales la ley exige este requisito. Estaba contenido en el artículo 2036, lo vimos el último día de clases, les dije, apuntan el artículo 30 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. Las personas que sin tener título facultativo o autorización legal prestaren servicios profesionales para los cuales la ley exige ese requisito, además de incurrir en las penas respectivas, no tendrán derecho a retribución y serán responsables de los daños y perjuicios que hubieren ocasionado. Esa era la respuesta, estaba en la opción número 2, dice, además de incurrir en las penas respectivas, no tendrán derecho a retribución y serán responsables de los daños y perjuicios que causaron. Pregunta 2. En la opción correcta se encuentran reunidas 3 actividades que desempeña el notario en el ejercicio de su función. Decía respectiva, investigativa no existía. Preventiva, desarrolladora no existe. Investigativa no existe. Preceptiva no existe. Ninguna de las anteriores, y la respuesta correcta era donde estaban las 3 juntas. Preventiva, modeladora y autenticadora. Reconozco la mayoría de alumnos de los que he calificado, la respuesta me la pusieron correcta. De acuerdo al decreto 72/2001 del Congreso, todos los profesionales graduados en cualesquiera de las universidades del país deberán colegiarse dentro de... El artículo 2 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria dice que deberán de estar graduados en las universidades, deberán colegiarse dentro de los 6 meses después de su graduación. En esta variante no estaba la opción correcta, por consiguiente era ninguna de las opciones. Había 12 meses, 30 días, 3 meses, 10 meses, no existe plazo, por consiguiente la respuesta correcta era ninguna de las opciones es correcta. 4. Actividad del notario que consiste en establecer por los medios legales y documentales los datos que individualizan a los otorgantes, así como la titularidad de los derechos que pretenden ejercer y su acreditación por los medios legales si ejerce representación legal. Estaba la autenticadora, modeladora, legitimadora, interpretativa, directora, ninguna de las anteriores. La respuesta correcta era la función legitimadora. ¿Sí? Legitimaba el tema de todos los datos individualizantes. La número 5, de acuerdo con el arancel del notario, el notario por autorización de escrituras de sociedad podrá cobrar así. ¿Me recuerdan que en la clase lo comentamos? Se los dije, tomen nota de esto porque es importante. Entonces estaba, de acuerdo al capital suscrito y pagado de la sociedad, por la importancia del contrato social o sobre el monto del capital, por la importancia de las acciones de la sociedad, por la importancia de la razón social y sus acciones, de 1,000 a 5,000 quetzales, ninguna de las opciones es correcta. La respuesta correcta, por la importancia del contrato social o sobre el monto del capital autorizado. De acuerdo a la fe pública judicial, se dice que es copia que se extiende a mano o a máquina, utilizando cualquier medio de reproducción mecánica, electrónica u otro medio similar y cuya autenticidad certifiquen los secretarios de los tribunales. ¿Se recuerdan cuando vimos esto? Les dije, lean la ley del organismo judicial, apréndanse y estudien artículo 172 y artículo 173 de la ley del organismo judicial, y este era el artículo 172, copia certificada. Se comprende bajo la denominación de copia certificada o certificación la que se extienda a mano o a máquina utilizando cualquier medio de reproducción mecánica, electrónica u otro similar y cuya autenticidad certifiquen los secretarios de los tribunales. Esa era la respuesta correcta, era copia certificada. En la opción correcta encontrará reunidos los 4 órganos que integran a los colegios. Cuando vimos y les di los artículos a estudiar, les dije, estudien cuáles son los órganos que integran a los colegios profesionales. También reconozco esta respuesta, la mayoría me la escribió correctamente. La respuesta era Asamblea General, Junta Directiva, Tribunal de Honor y Tribunal Electoral.
Y la última pregunta decía, es la teoría que adopta el sistema notarial guatemalteco y que se refiere a que el notario es funcionario público, pero sui generis, porque presta una función notarial, pero muy peculiar, porque no devenga salarios del Estado, no se encuentra obligado a prestar la función notarial. Era la teoría ecléctica, ¿sí? Estaba con C, no con P, entonces la respuesta correcta era ecléctica. Luego, pregunta número 1 de la otra variante. La fe de haber tenido a la vista los títulos y comprobantes que corresponda según la naturaleza del acto o contrato de acuerdo al decreto 314 es un requisito no esencial. Por consiguiente, la respuesta era verdadera, ¿verdad? Porque este era el numeral 11 del artículo 29 y que dice la fe de haber tenido a la vista títulos y comprobantes que correspondan era un requisito no esencial. La respuesta es verdadera. Las primeras 4 preguntas valían 4 puntos cada una, tal y como les dije, 4 preguntas a 4 puntos, y las 8 preguntas restantes, 3 puntos cada una, para un total de 24 puntos, más 16 de la primera serie son los 40 puntos. Así que yo siento que la de falso y verdadero era la más fácil, por eso les puse ahí los 4 puntos a cada pregunta. Entiendo que 2 preguntas malas son 8 puntos menos, pero las 4 buenas eran 16 puntos correctos, ¿verdad? Bueno, pregunta 2. De conformidad con el arancel de notarios, el director del Archivo General de Protocolos podrá cobrar por testimonios que extienda 50 si fuere por protocolos del año actual y 75 por el de años anteriores. El artículo 109, numeral 6, dice que el director del archivo 75 quetzales por todos los testimonios, no haciendo distinción si es de años anteriores o del presente año. Por consiguiente, la respuesta aquí era falso, porque el director del archivo 75 por todo, no hacía distinción. 3. El notario con la antefirma por mí ante mí, de conformidad con el artículo 77 del Congreso de la República, podrá autorizar su donación entre vivos. Dice la ley, ustedes lo estudiaron, testamento y donación por causa de muerte. Y aquí les puse donación entre vivos. Por consiguiente, la respuesta era falsa, ¿no? Pregunta número 4. En relación a la liquidación de honorarios contenida en el artículo 107 del Código Notariado, al estar firme el auto que aprueba la liquidación, dará origen el título ejecutivo que podrá ejecutarse dentro de las mismas diligencias en vía de apremio o en juicio sumario. La ley, o sea, el Código de Notariado, pues dice que en el artículo 107 dice: diligencias en la vía de apremio o en cuerda separada, no en juicio sumario. La pregunta aquí decía juicio sumario, por consiguiente la respuesta también era falsa. Eran 3 falsas y 1 verdadero. Pregunta 1, aquí sí era diferente. De acuerdo al contrato de servicios profesionales, las personas que, sin tener título facultativo o autorización legal, prestar en servicios profesionales, artículo 2036 del Código Civil, 2036 dice: las personas que sin tener título facultativo o autorización legal prestar en sus servicios, dice, además de incurrir en las penas respectivas, no tendrán derecho a retribución y serán responsables de los daños y perjuicios. Esta segunda pregunta ya la había respondido, era preventiva, moderadora y autenticadora. Estaba correcto. Luego, de acuerdo al decreto, todos los profesionales graduados en cualesquiera de las universidades del país deberán colegiarse dentro de, aquí sí estaba la respuesta correcta, de los 6 meses posteriores a la fecha de su graduación. La respuesta correcta era los 6 meses posteriores a la fecha de su graduación. Actividad del notario, que consiste en establecer, era la misma de la otra variante, y la respuesta era función legitimadora. Luego, de acuerdo con el arancel que regula los honorarios, el notario por escrituras canceladas podrá cobrar la mitad de los honorarios que les corresponderían si se hubiera autorizado, y el pago está obligado a hacerlo. La respuesta correcta
de acuerdo a lo que dice el Código de Notariado, de las escrituras canceladas, cuando hablamos, dice, y lo leo aquí, el pago lo hará él o los otorgantes que representen un mismo interés si hubieran dado lugar a la cancelación. Lo dice el artículo 109, numeral 3, que dice, el pago estará obligado a hacerlo él o los otorgantes que representen un mismo interés si hubieran dado lugar a la cancelación. Pregunta número 6. De acuerdo a la fe pública, se dice que es copia que se extiende a mano o a máquina utilizando cualquier medio de reproducción mecánica, artículo 172, ya lo había mencionado. La respuesta correcta es copia certificada. Luego decía, es la teoría que adopta el sistema notarial guatemalteco y que refiere que el notario es funcionario público, pero sui generis, porque presta una función notarial, pero muy peculiar, porque no devenga salario del Estado, no se encuentra obligado a prestar la función notarial. Les comento aquí, compañeros, aquí sí puse como respuestas funcionalista, profesionalista, ecléctica con P, funcionalista, profesionalista, y la respuesta correcta era ninguna de las anteriores es correcta porque no estaba la ecléctica con C. Y esto me dio a mí la garantía de saber que los que llegaron a clases me respondieron correctamente esta pregunta, estoy seguro. Los que no llegaron a clases me subrayaron ecléctica y algunos me pusieron, licenciado, es ecléctica con C, posiblemente fue un error, licenciado, es ecléctica, pero se los dije en clase. Si es con P, la respuesta es ninguna de las anteriores. Si es con C, la respuesta tendría que ser ecléctica. Ya voy a contestar algunas de las preguntas que me están haciendo, compañeros. Solo termino y contesto. Por último, también cuando les dicté los artículos que tenían que leer de la ley de colegiación profesional obligatoria, entre esos les dicté el artículo 8 y les dije lean el 8. Ahí están los órganos con los cuales se componen todos los colegios profesionales. Entonces, por favor, léanlo y la respuesta aquí. En la opción correcta encontrarán reunidos los 4 órganos que integran a los colegios profesionales de acuerdo a la ley de colegiación profesional obligatoria. Entonces, la respuesta correcta es donde estaban reunidos Asamblea General, Junta Directiva, Tribunal de Honor y Tribunal Electoral. Esas son los 4 órganos de que se compone el colegio profesional, y con ello pues estaría yo terminando de resolver las dos variantes que venían ustedes. Ya sabrán cómo se encuentran en sus respuestas ustedes. Les digo, hay buenas respuestas. La función esa legitimadora y todo eso, las funciones esas me la contestaron la mayoría correcto. También lo de la teoría ecléctica correcta. Son tres respuestas que la mayoría me las contestó correctas, ¿verdad? Así que de acuerdo a lo que dice Fernanda González, la dejó con P. En esta variante estaba con P. La pregunta número 7 estaba por funcionalista, profesionalista, ecléctica con P, funcionalista, profesionalista. Ninguna de las anteriores es correcta, que era la respuesta que ustedes tenían que subrayar, porque teoría ecléctica no existe, es teoría ecléctica con C, que lo dije en clase. Más que todo, esta pregunta me sirvió mucho para determinar quiénes llegan a clases y quiénes no llegan. Los que me subrayaron ecléctica, pues prácticamente no sabían que yo expliqué en clase que ecléctica es zona de eclipses, no podía hacer nada de tema de derecho notario. ¿Cuándo subiré notas? Fíjense, compañeros, que por eso les dije al principio, estoy corriendo. Primeramente Dios, de este miércoles en 8 quiero entregarles notas. Sería 6, 7, el 8. El miércoles 8 o jueves 9 a más tardar. Yo me comprometo entre el miércoles 8 y el jueves 9, me comprometo a entregarles sus notas. Voy
a ver cómo corro, porque la verdad es que son, bueno, yo pensé que se iban a examinar menos, pero en una sección solo me faltaron 6 alumnos, ya tengo petición de 2 extemporáneos, y entonces en la otra sección me faltaron 4 alumnos nada más, tengo 589 exámenes por calificar. Entonces, les digo, la verdad es que hay momentos en que se agota uno, entonces cuando ya empiezo a calificar así ya muy rápido, prefiero descansar, prefiero dejar de calificar y ahí está. Pero voy a tratar la manera de tenerles las notas la siguiente semana. Tengo algunas actividades que hacer profesionalmente, entonces entre semanas sí se me corta un poco las horas para poder calificar. Avanzo mucho los días domingos por la mañana, pues me siento un poco a calificar, así que voy a correr, pero la siguiente semana no pasa sin que yo les entregue sus notas. Ténganlo seguros que no pasa en la siguiente semana, o de repente para el Día de la Madre les doy eso de regalo a las mamás y ahí van sus notas. Bueno, eso es para Dayana Chinchilla, la pregunta. Miren, yo hago mal en decirle con el tema de la pregunta que hace Jenny, si voy a dejar trabajos por un punto. Compañeros, el reglamento no me permite, o a ningún profesor nos permite dejar trabajos. O sea, no está contemplado en el reglamento, no lo podríamos hacer. Entonces, dejar trabajos antes del examen parcial sí se podría, pero por algunos aspectos pues ya no quisimos dejar trabajos, entonces por ese motivo es que son 2 parciales, ¿verdad? El 1 de mayo hay tiempo para revisar exámenes. Es correcto, compañeros, es correcto, Augusto, pero fíjense que el 1 de mayo tengo una actividad familiar con mis 4 hijos, que casi nunca logramos coincidir, entonces pactamos que nos íbamos a ver el 1 de mayo. Pero, como va a ser hasta mediodía, voy a levantarme un poco más temprano y le ofrezco a Augusto que voy a calificar por lo menos un poquito de exámenes para celebrar el Día del Trabajo. Y yo les decía, hago mal en decirlos, compañeros, pero créanme, por un punto no los voy a dejar, por supuesto, ¿verdad? O sea, si tienen 30, no los voy a dejar. Aún si tienen 29 puntos, no los voy a dejar. O sea, yo voy a ir tratando de ver cómo están los resultados, cómo está su primer parcial, el segundo, ¿verdad? Entonces, por decirles, mira, háganme un trabajo de 20 hojas para subirles un punto, créanme que no los voy a dejar por un punto. No van a ver ustedes zonas de 29 y 30 puntos, no van a encontrar. Posiblemente de 28 para abajo, voy a ver la estadística de todas las clases, y entonces tomaré la decisión, pues, porque yo no tengo interés de que ustedes se queden o que pierdan un año, no tengo interés. Lo que tengo interés es de que ustedes aprendan, de que la disciplina sea de ustedes, porque vean, yo no sé, comenten o pregunten, ya no quise ver las demás notas de compañeros, sus demás clases, pero pues yo me daba esa respuesta, me entró curiosidad y dije, bueno, sacó 40, voy a ver cuánto sacó en el primer parcial y tiene 27 en el primer parcial. No es casualidad, ¿verdad? Entonces, por esa curiosidad, pues yo les digo, ahí está, les di el número de carnet, lo pueden ver ustedes, lo pueden determinar cuando ven las notas. Entonces, no se preocupen, no voy a dejar trabajos, pero tampoco les voy a decir, háganme un trabajo por un punto, háganme un trabajo por 2 puntos, háganme un trabajo, no. Yo voy a ver el resultado total, ¿verdad?, de toda la clase, y ya tomaré mis decisiones en el sentido de ver respuestas también, ¿verdad? Porque me interesa, digamos, ver respuestas. Y la mayoría de respuestas que me contestaron, pues, son de las, no le llamo difíciles o fáciles, ¿verdad? Porque yo les diría, a ustedes yo les diría, todas son fáciles, ¿verdad? Y entiendo que para ustedes puede ser que todas sean difíciles, o para unos compañeros la mitad difícil y la mitad fácil, no. Pero lo que les ofrezco, igual que ya les dije que solo 4 puntos del programa voy a examinar, yo también es mi ofrecimiento, no va a quedarse nadie con 29 ni nadie con 30, ¿sí? Eso no van a encontrar, pero pues en automático si les faltan esos puntos, pues de plano, ¿verdad? Yo
lo voy a ver y voy a tomar en consideración, ¿verdad? Muy bien. Pues aquí dice Leslie Ruiz que también cree que sacó los 40, pues que me alegro. Desafortunadamente no califiqué, pero si sigo calificando y veo otro 40, les ofrezco que el día viernes les digo el nombre o las personas que... Bien, del tiempo para resolver el examen, no compañeros, miren, ustedes se dieron cuenta, a los 5 minutos ya había entregado un compañero su examen y lo llamé y le dije, ya terminó, ya licenciado, miren, le califiqué y tenía 27 puntos sobre 40. A los 10 minutos estaba entregando el otro, se lo califiqué y tenía 32 puntos sobre los 40. Y así ya fueron entregando en 5 o 10 minutos. Y entonces cuando entregó el primero yo pensé que no sabía nada y lo fue a entregar nada más y no, sacó 27 y el otro sacó 32 en 10 minutos. Y si ustedes se dieron cuenta, toda la parte de atrás, en los dos exámenes, toda la parte de atrás se quedó hasta el final. Pero la parte de adelante entregó en 20, 25 minutos. No sé cuál es el fenómeno ese de que la parte de atrás se quedó lleno y la parte de adelante pues prácticamente vacía. Así que el tiempo para su examen se lo recogí 5 minutos antes porque ya solo habían como unos 15 alumnos. Cuando les faltaban 5 minutos solo habían 15 alumnos. Los conté y en la otra sección solo habían 5, se los fui a recoger también. Así que el tiempo del examen, donde no tienen que escribir, solamente subrayar, pues la verdad es que el tiempo es más que suficiente. Bien. Bien, el nombre del compañero es Carlos Esteban García Jiménez, carnet 2021-07258. Él es el compañero que sacó 30 y 27. Y la señorita que Leslie puso aquí que también ella pues ya se calificó, qué bueno que ya se calificó. Califico y si la veo otro 40 por ahí, pues voy a ver si es ella, ¿verdad? Así que ahí estamos. Bien, terminado este tema, voy a pasarme al tema que vamos a ver ahora, que es la eficacia jurídica del instrumento público. En 20 minutos lo vimos en la otra sección, exactamente igual, y creo que tengo el tiempo suficiente. Bien. Sí, yo eso de que estaba rodando unas preguntas, puede ser que sí lo creo, ¿verdad? En la otra sección me decía un compañero que por qué no les mandaba el examen ya resuelto, pero les decía que no lo mando, o sea, yo sé que posiblemente lo encuentran en la aula 214 que tiene 2 puertas. Cuando fui a entrar por esa puerta, una de las veces había un compañero de la otra sección, de la sección que se examinaba a las 7, le estaba tomando fotos al examen que estaba ahí, y me dijo que no, y que se puso menos nervioso y todo. Tómale foto, le digo, porque vienen totalmente diferentes. Si ustedes se dieron cuenta que las preguntas de la variantes de la sección D, con ustedes, ni una sola pregunta se repitió. Ahí sí todas las preguntas fueron diferentes. Que yo entiendo que andan buscando exámenes y buscando, pues imagínense, tengo 38 años de dar clases, pues puede ser fácil. Entonces yo decirles, miren, les voy a trasladarlos el examen ya calificado, pues eso es decirles a ustedes, guárdenlo para el próximo año, mis compañeros. Y como les digo, el compañero Carlos Esteban García, que sacó sus 40 puntos, pues lo primero que vi también es el carnet, ¿verdad? Porque
es carnet 2021, porque también les digo, ¿verdad? Un carnet 2018, 2019 puede ser que ya estuvo conmigo, se fue de la universidad, regresó, tenía algunos exámenes, conoce a sus compañeros, ya preguntó por qué para hacer, ¿verdad? Que eso sí, pero digamos un carnet 2021, por primera vez está conmigo, por primera vez están examinando, por primera vez saben cómo examino. Ya el final y los siguientes parciales del otro semestre, pues también les recomiendo, ¿verdad, compañeros? El próximo semestre, si quieren seguir conmigo, por supuesto, y si primeramente Dios me permite estar con ustedes, ¿verdad? Yo ya les comentaré presencialmente mejor, porque tengo pues ya determinada mi operación para poder recuperarme en el mes que tenemos de descanso, en el mes de junio. Entonces, primeramente Dios, volveré a estar con ustedes el siguiente semestre, si Dios así lo quiere. Pero lo que yo les quería comentar es que muchos de otras secciones, no voy a decir de qué secciones, pero muchos de otras secciones, para el fenómeno siempre me pasa. Para el notariado 8, el octavo semestre de notariado 2, la mayoría de esas secciones se trasladan para la sección C o D, de tal manera que si no están ustedes pendientes y listos, se quedan sin poderse asignar a la sección C y D. Porque siempre he ido a pedir favor de que me dejen un número, un tope, porque les comento, hubo un fenómeno, un semestre que llegué a 800 y pico de alumnos, porque todos los de la sección, no les digo qué sección, se pasan a esta sección C y D y se me llenó completamente. Afortunadamente pues me pidieron favor que colaborara, y como pues definitivamente era virtual, la cantidad de alumnos pues que se rebasó, no hubiéramos cabido. Fue la única vez que he tenido más de 800 alumnos. Ahora tengo 589 alumnos, pero de todas maneras yo les pido, por favor, se ponen ahí sí que la palabra coloquial, ¿verdad? Se ponen pilas para poderse asignar si ustedes quieren estar en la sección. Bien. Muy bien. Entonces, compañeros, vamos a hablar de la eficacia jurídica del instrumento público, valor formal, valor probatorio, nulidad de forma, nulidad de fondo, falsedad material y falsedad ideológica. Voy a empezarles a hablar con lo que es el valor formal. Piensen ustedes en la escritura pública, piensen ustedes en el instrumento público, y piensen ustedes cuando nuestro primer día de clases yo les hablaba de la teoría formal del instrumento público como uno de los elementos que conforman la definición de derecho notarial. Yo les decía, la teoría formal del instrumento público es aquella que lo que hace es estudiar las formalidades, los requisitos esenciales, no esenciales, los generales y todas aquellas formalidades especiales que debe de contener un instrumento público. Tal el caso entonces de cuando hablamos de su valor formal, es la formalidad que debe de llenar la escritura pública, el acta notarial, el acta de protocolización, y por qué no decirlo, ya vamos a empezar a estudiar el protocolo. El día viernes empiezo y arranco con el protocolo, ya les voy a explicar qué es el registro notarial, de dónde viene la palabra protocolo, y precisamente también la ley en el artículo 13 del Código de Notariados refiere cuáles son las formalidades que deben de cumplirse en el protocolo. De tal manera entonces que estamos hablando de que los instrumentos públicos y todo aquel documento notarial tiene un valor formal. Las formalidades que el notario debe de cumplir en sus documentos notariales y en sus instrumentos públicos. Instrumentos públicos como el acta notarial, el acta de protocolización, razón de legalización, actas de legalización de firmas y fotocopias de documentos, escrituras públicas. Eso es precisamente cuando estamos hablando nosotros del valor formal de esos instrumentos. Pero hablamos también nosotros de las formalidades y requisitos que debe de contener un acta notarial, artículo 60-61.
Hablamos de formalidades que debe de contener un acta de protocolización de documentos, artículos 63 y 64 del Código Notariado. Si hablamos de la escritura pública, ¿qué formalidades? ¿Cómo lo identificamos a los comparecientes? Sus datos individualizantes. Tenemos que hablar de esas formalidades o requisitos formales. Hablamos entonces del artículo 29. Y cuando nos referimos a los requisitos esenciales o formalidades esenciales del instrumento público, me estoy refiriendo a lo que está contenido en el artículo 31 del Código del Notariado. ¿Sí? En el artículo 31 dice, son formalidades esenciales de los instrumentos públicos. Y ahí están esas formalidades que establece la ley. Por eso estamos hablando de un valor formal. Ese valor de sus formalidades que el notario tiene que cumplir, ¿verdad? Ustedes cuando elaboren sus instrumentos públicos, cuando estén creando sus instrumentos públicos, pues por consiguiente, compañeros, se tienen que preocupar por cumplir con las formalidades, porque lo que va, pues cualquier abogado, ya les dije, ¿verdad? Cuando hablemos de este tema de nulidad y falsedad, cualquier abogado, porque esto le va a corresponder a los abogados, a impugnar, a atacar los instrumentos públicos. Cualquier abogado va a estar pendiente ¿de qué? De omisión de formalidades esenciales, de omisión de formalidades no esenciales en los instrumentos públicos, de omisión de cualquier requisito que la ley establezca para poderlo atacar de nulidad. Y luego tenemos el valor probatorio. ¿Cuál es el valor probatorio? Arranco con en el tema del valor probatorio, arranco con el artículo 186, que de ustedes ya es de su conocimiento, lo he repetido, lo dije en clase, el primer día de clases, que ese artículo 186 lo iba a decir cuantas veces fuera necesario, porque creo que es muy importante con respecto a la certeza y seguridad jurídica. Dice que confiere a todos los actos y contratos solemnizados en el instrumento público por el notario. Y es precisamente ese valor probatorio. Nosotros, de acuerdo a lo que dice la Constitución, pues preservamos la seguridad jurídica. Nosotros los notarios nos da, digamos, el banderazo de salida a la protección de la seguridad jurídica, la propia Constitución, cuando a nosotros se nos confiere precisamente la custodia, el cuidado de esa seguridad jurídica. Pero es precisamente por esto, el valor probatorio que tiene el instrumento público. Y ese valor probatorio se encuentra fundamentado en el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, que dice que todos los documentos autorizados por notario o por funcionario público en el ejercicio de su cargo hacen plena prueba. Ese valor probatorio, esa prueba preconstituida, esa prueba que ya tenemos nosotros y que nos va a facilitar a nosotros con su valor probatorio. Cuando hablamos nosotros de aquella función o actividad preventiva, es precisamente cuando nosotros prevenimos, ¿verdad? Con una prueba anticipada, con ese valor probatorio que tiene el instrumento público, estamos previniendo un suceso, que vaya a acaecer un suceso y que nosotros tengamos que hacer uso de ese valor probatorio del instrumento público. Porque el 186 es claro en decirlo, hacen plena prueba. Entonces, el valor probatorio que tiene este instrumento público, esta escritura pública, pues es precisamente lo que ustedes tienen que conocer, lo que ustedes tienen que saber. Su valor probatorio y su valor formal. Concluyo con este tema. Valor formal, cumplimiento de todas las formalidades que debe de reunir el instrumento público. El conocimiento por parte de ustedes como notarios que deben de conocer los instrumentos públicos. Ese es su valor probatorio, su valor formal. Y el valor probatorio, prueba preconstituida, ¿verdad? Una prueba que ahí está latente, que la tenemos guardada en el protocolo del año 2008 y que desde el 2008 se constituyó una hipoteca a favor de determinado acreedor hipotecario y que transcurridos 18, 15 años, vamos a hacer uso nosotros precisamente por ese valor probatorio que tiene ese instrumento público. Vamos a utilizarlo como un título ejecutivo que dice la ley y ese es el valor probatorio que va a tener el instrumento público.
5, 6, 10, 15, 20 años después, es el valor probatorio que tiene el instrumento público, ¿verdad? Porque ese mismo artículo 186 mantiene latente esa seguridad jurídica, ese valor probatorio, porque hace plena prueba el instrumento público, cualesquiera de los instrumentos públicos. Bien, y entonces nos trasladamos aquí al tema de la nulidad, nulidad de forma y nulidad de fondo, falsedad material y falsedad ideológica. Para separar, digamos, o hacer una distinción de lo que ya platicamos, habíamos hablado nosotros cuando, se recuerdan ustedes, platicamos de la responsabilidad civil y de la responsabilidad penal, pues aquí estamos hablando de que la nulidad tanto de forma como de fondo está dentro del ámbito, ¿verdad? O dentro del círculo, dentro de la esfera, ¿sí?, del derecho procesal civil y mercantil. Es ahí donde nosotros vamos a iniciar, donde vamos a inyectar ese procedimiento, ¿verdad?, judicial, cuando nosotros vamos a hablar de la nulidad de forma y la nulidad de fondo. Es precisamente, ¿por qué? Porque está dentro del ámbito del derecho civil y procesal civil, porque existe culpa, porque existe omisión por parte del notario. ¿Se recuerdan ustedes de la responsabilidad civil, los elementos para que se dé la responsabilidad civil? Dice que haya omisión por parte del notario, que sea por culpa del notario y además que se cause un daño y un perjuicio a las partes. Estamos hablando de una responsabilidad civil, estamos hablando de la búsqueda de una nulidad de forma o una nulidad de fondo. Pero eso es en el tema civil. ¿Por qué? Porque no hay dolo. Cuando nos referimos a dolo, cuando nos referimos a que se hace premeditadamente, cuando se va en búsqueda de un fraude, de una estafa, crear documentos falsos, estamos hablando dentro de la esfera de lo que es el derecho penal, el derecho procesal penal. Porque ahí ya va a ir una sanción, ¿verdad? Una sanción al sujeto activo en ese tema del derecho penal, ¿verdad? Porque el sujeto pasivo siempre va a ser el cliente, va a ser cualquier persona que se vea prácticamente pues, no beneficiada, ¿verdad? Que se vea damnificada, que se vea lesionada en sus derechos por la creación de instrumentos públicos falsos. Les explico entonces, si ya estamos así, la división esta, y quedamos con la división de está dentro de la esfera o el círculo del derecho civil, y aquí estamos dentro de lo que es el derecho penal y procesal penal. Nulidad de forma. Me refiero a la nulidad de forma explicándoles a ustedes, compañeros, y ustedes lo saben, ¿verdad, compañeros? En el artículo 31 del Código de Notariado, dice: son formalidades esenciales de los instrumentos públicos, y tenemos 6 formalidades esenciales. Si las omitimos, porque aquí hay omisión, no hay dolo, ¿verdad? Aquí hay una omisión de las formalidades, pues entonces dice la ley en el artículo 32, la omisión de las formalidades esenciales en los instrumentos públicos da acción a la parte interesada para demandar su nulidad. Estamos hablando entonces de esta nulidad, ¿verdad? Nulidad de forma. Siempre que se ejercite dentro del término de 4 años contados desde la fecha de su otorgamiento. Eso estamos hablando de nulidad de forma. Bien. Y luego el artículo 35, muy importante para el tema de la nulidad de forma, muy importante, dice: para que proceda la responsabilidad civil de daños y perjuicios contra el notario por nulidad del instrumento público, y estamos hablando de nulidad de forma, dice: es necesario que haya sido citado y oído en el juicio respectivo en lo concerniente a la causa de nulidad. Entonces aquí estamos, ¿verdad, compañeros? Está claro. Aquí estamos hablando de nulidad de forma cuando hay omisión de formalidades esenciales. Porque si hay omisión de formalidades no esenciales, entonces nos ponen una multa. Dice: la omisión de formalidades no esenciales hace que incurra el notario en una multa de 5 a 50 quetzales, según el caso. Entonces, esa es la omisión de formalidades no esenciales, y la de esenciales pues nos da como resultado atacar, ¿verdad?,
por nulidad de forma. ¿Cómo se ataca el instrumento público, la escritura pública por nulidad de forma? Pues vamos a demostrar que se omitieron formalidades y requisitos esenciales en el instrumento público y por consiguiente vamos dentro de un juicio civil, vamos prácticamente a solicitar que se declare la nulidad de forma. Pero lo que estamos buscando es que se declare la nulidad de forma es en cuanto al contenido formal del instrumento público, ¿verdad? En su contenido, formalidades, que no se le puso número, que no se le puso fecha, que el notario omitió calificar la representación y los documentos con los cuales se acredita la representación, la cual de conformidad con la ley y a su juicio suficiente, que un coreano no se hizo asistir de un traductor jurado, es una omisión de un requisito, una formalidad esencial. Vamos a atacar por nulidad de forma. Y luego venimos a atacar, o el medio de impugnación del instrumento público es por medio de la nulidad de fondo. Pero en la nulidad de fondo, la diferencia que vamos a encontrar entre la nulidad de fondo, de forma, y la nulidad de fondo es precisamente, compañeros, ¿en qué? En que lo que se va a atacar aquí es el negocio jurídico, es el negocio contenido en la escritura pública. Las formalidades se cumplieron, los requisitos formales se cumplieron en la escritura pública, pero lo que vamos a atacar de fondo, en la nulidad de fondo, es el negocio jurídico. Lo que buscamos no es que declaren la nulidad de forma, no es que declaren que el instrumento público adolece de la omisión de requisitos y formalidades, no. Lo que vamos a atacar es el negocio jurídico en sí. Lo que pretendemos es que un juez declare la nulidad de fondo, la nulidad absoluta del instrumento público. ¿Por qué? Por lo que establece la ley en el artículo 1301 del Código Civil, cuando establece de la nulidad. Hay nulidad absoluta en un negocio jurídico cuando su objeto sea contrario al orden público o contrario a leyes prohibitivas expresas y por la ausencia y no concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia. Eso es la nulidad de fondo. Y el artículo 1251 determina: el negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y que el objeto sea lícito. Entonces, ¿qué va a hacer un abogado en el tema y de la esfera del derecho civil y procesal civil? ¿Qué va a hacer un abogado? Va en búsqueda de la nulidad de forma o de la nulidad de fondo. Cuando en el instrumento público se han hecho o se crea un instrumento público, digamos, omitiendo los requisitos esenciales, las formalidades esenciales del instrumento o del negocio jurídico en sí, atacamos por nulidad de fondo, ¿sí? No vamos a atacar entonces el contenido de la escritura pública con respecto a las formalidades, no, porque las formalidades son perfectas, las formalidades las cumplió el notario, pero el abogado lo que pretende es declarar la nulidad de fondo, la nulidad absoluta, porque eso lo que pretende es demostrar que el negocio no era lícito, que el objeto no era lícito, que no había capacidad legal de las partes, por ejemplo, que un discapacitado hubiera, pues mentalmente estoy hablando, ¿verdad?, con enajenación, que otorgó un instrumento público y tiene que demostrar que la voluntad de la persona, del otorgante, no podía expresarse de manera fiel a su voluntad, ¿verdad? Bien. Entonces, terminamos con la nulidad de fondo y la nulidad de forma. Esa es la diferencia, ¿verdad? En la nulidad de forma se ataca de nulidad por aspectos relativos a la omisión de requisitos y formalidades esenciales. En la nulidad de fondo lo atacamos por la inobservancia de los presupuestos necesarios para que el negocio jurídico tenga validez. Artículo 1251, artículo 1301 del Código Civil. Y por último, para concluir con este tema, pues
hablemos de lo que es la falsedad material y la falsedad ideológica. Aquí nos vamos al círculo, nos vamos a la esfera del derecho penal y procesal penal, ¿verdad? Aquí el sujeto activo va a ser el notario, el sujeto pasivo va a ser el cliente, cualquier persona, cualquier particular que se vea afectado en sus derechos, que le lesionen sus derechos, ¿verdad? Sus derechos de propiedad, que constitucionalmente son protegidos, ¿verdad? Son normas constitucionales que protegen esa propiedad privada. Pues entonces hablamos de lo que es la falsedad material y la falsedad ideológica. La falsedad material es la creación de un instrumento público falso o la alteración de un instrumento público verdadero. ¿Sí? Nosotros tenemos que crear o determinar esa diferencia que vamos a encontrar entre lo que es la falsedad material y la falsedad ideológica. La falsedad material es entonces la creación de un instrumento público falso o la alteración de un instrumento público verdadero. Y lo digo, un instrumento público que ha sido ya creado, que ha sido firmado por las partes, pero que vienen y alteran el contenido del mismo, lo borran, lo tachan, lo enmiendan y le hacen alteraciones a ese documento público verdadero, y entonces ahí hay falsedad material. O no se altera, sino que simplemente se va a crear un instrumento público falso. La creación es falsa, ¿verdad? Desde el número del instrumento, desde la fecha del instrumento, la comparecencia de la persona que no está compareciendo, sino que simplemente están creando un instrumento público falso, ¿sí? Entonces hablamos nosotros de falsedad material, porque estamos creando o alterando un instrumento público verdadero. Creando un instrumento público falso o alterando un instrumento público verdadero, ahí se da lo que es la falsedad material. Artículo 321 del Código Penal. Y por último, la falsedad ideológica, que yo entiendo, que yo creo es un poquito complicada el tema en tanto a la doctrina penal, ¿verdad? Cómo demostrar la falsedad ideológica en el tema del faccionamiento de los instrumentos públicos. Yo entiendo que la falsedad ideológica es hacer consignar en el instrumento público verdadero declaraciones de las personas o de los otorgantes, declaraciones falsas, porque son declaraciones falsas, ¿verdad? O sea, son declaraciones que se consignan en el instrumento público, pero que no provienen y no reflejan la voluntad, la libre expresión de los otorgantes. En el entendido de que su prueba, la demostración de la ocurrencia de estos, digamos, de este ilícito, de una falsedad ideológica, es de poderle demostrar o poder demostrar que el haber insertado declaraciones que no reflejan la voluntad de los otorgantes va a ser un tanto, digamos, dificultoso. ¿Por qué? Porque el notario al final del instrumento público dice, literal leo lo escrito a los otorgantes, quienes enterados de su contenido, objeto, validez y efectos legales, lo ratifican, aceptan y firman. Pero no sabemos si el notario está leyendo, ¿sí?, cláusulas que no van con lo expresado o lo relacionado por los otorgantes, sino que el notario está haciendo constar declaraciones que no fueron hechas por ellos. Esa es la falsedad ideológica. Un tanto difícil, para mí digo, un tanto complicada el poderla determinar, ¿verdad? El poderla probar, pero existe en el Código Penal y lógicamente pues habrán pruebas, habrá un proceso, ¿verdad? En el cual deberá de probarse la falsedad ideológica del instrumento público. ¿Qué quiero comentarles a ustedes? Que es muy importante comentárselos. Regularmente, ustedes lo saben, y ahorita la fiscal que sufrió ya 2 atentados, unos pues atentados con resultados fatídicos, ¿verdad? Resultados de muerte.
Ustedes lo saben, pues ella estaba persiguiendo a una banda de notarios que se estaba dedicando a la falsificación, al cometer hechos ilícitos, fraudulentos, de fraudes en las escrituras públicas, fraudes en las instituciones registrales, fraudes en falsificaciones, en documentos, en firmas, en sellos, en hojas de protocolo. Todo eso, pues lógicamente, provoca esa desestabilización o inseguridad jurídica de los propietarios de los inmuebles. Precisamente por eso existe la ley de inmovilización de las propiedades. Se va a inmovilizar una finca por 3 años para que no puedan hacerle ninguna operación a esa finca en tanto no se vaya a desinmovilizar el inmueble. Pero eso es producto de ¿qué? ¿Por qué se creó esa ley? Es producto precisamente de ¿qué? De evitarnos nosotros, a través de un abogado, de hacer uso de la nulidad de forma o de la nulidad de fondo o de la falsedad material y de la falsedad ideológica. Regularmente, ustedes lo saben, ¿verdad? Cuando hablamos del tema civil y hablamos procesal civil y el procesal penal, muchas veces decimos es que hay mayor coacción, hay mayor presión, hay mayor respuesta del sujeto activo en ese proceso penal, cuando nos vamos dirigidos a que precisamente o posiblemente el destino sea la cárcel, el destino final sea la cárcel para una persona. Por eso es que muchas veces se va en búsqueda de obtener la falsedad material o la ideológica, porque vamos en búsqueda de poner prisionero, de poner preso, de que se vaya a la cárcel quien cometió ese ilícito de falsedad material o falsedad ideológica. ¿Por qué razón? Porque en el tema de la nulidad es un tema civil, es un tema de un juicio ordinario de la nulidad, de obtener en sentencia que se declare nulo, ¿sí? Una nulidad de fondo del instrumento público, o sea, del negocio jurídico contenido en la escritura pública. Entonces yo creo que por eso muchas veces cuando se ha llegado a determinar un fraude en la escritura pública, pues inmediatamente que se va al Ministerio Público, se pone la denuncia y ahí empieza el proceso, pero muchas veces pues ahí se queda, muchas veces tendrá que irse a través del amparo, ¿verdad? Ahí hay amparos en la Corte de Constitucionalidad, donde el amparo es declarado con lugar única y exclusivamente para fijarle un plazo de 2 años a las partes para que inicien su juicio ordinario de reivindicación de la propiedad cuando le han sido sustraídos ilegalmente y registralmente los bienes inmuebles que son de su propiedad. Ese es el tema que estábamos platicando el día de hoy, con su eficacia jurídica del instrumento, valor formal, valor probatorio, nulidad de forma, nulidad de fondo, falsedad material y falsedad ideológica, ¿sí? Si no tienen alguna pregunta, compañeros, no me queda más que agradecerles su participación, como siempre. Vi que hoy en la otra sección llegamos a 140 más o menos, 127 alumnos fue lo más que tuvimos en esta clase, y es lo que a mí pues de verdad me causa un poquito de preocupación, por cuanto pues ya miro los nombres, ya casi se me están quedando para el otro semestre, creo que lo voy a tener más claros, pero a mí lo que realmente me causa un poquito de preocupación es, ustedes se dieron cuenta el día jueves, estaban repletas las clases. Eso significa que el beneficio que tenemos de que no lleguen a clase los estudiantes es que nos queda espacio para poder recibir nuestra clase de manera presencial. Porque si ustedes se dan cuenta, si llegaran todos los alumnos que se llegaron a examinar el día jueves, si llegaran a clases regulares, no habría espacio. Porque esa sección que estaba a la par, el salón 215, estaba lleno. Y la clase de ustedes, la 214, estaba llena. Entonces, se pueden imaginar, compañeros, no tendríamos espacio para poder recibir las clases. Pero lo que me causa preocupación es saber que menos de la mitad, si tengo 254 alumnos, deberían de haber por lo menos, ¿verdad? Por lo menos 130, 35 alumnos, 140 alumnos, para que fuera más de la mitad, y llegamos a 109, 110 llegamos el día de hoy, así que
pues solo era un comentario. No, fíjense compañeros que me contó el licenciado, el doctor Lepe, que es el presidente del Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial, me contó que ya recibió pues bastantes encuestas. Creo que la iba a cerrar en esta semana, las encuestas que mandó. Le pidió favor a todos los profesores de Derecho Notarial de todas las facultades de Derecho, de todas las universidades del país, y entonces creo que ya había recopilado. Todavía no ha hecho esa separación, ¿verdad? O esa distribución de cuánto de la San Carlos, cuánto de la Landívar, cuánto de la Mariano Gálvez. No hizo esa separación. Lo que sí me comentó un día que nos reunimos es de que después estaba satisfecho porque sí había sido un bastante grupo, un conglomerado bastante grande de estudiantes los que habían hecho favor, porque como era un tema de pura voluntariedad, ¿verdad? Entonces, pues me pidió favor, y qué bueno que usted lo comentó el día de hoy. Pues quiero agradecerles a los compañeros que me hicieron favor a mí y le hicieron favor al doctor Lepe como presidente del Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial, y le hicieron favor a la sociedad, ¿verdad?, de hacer esa encuesta, porque de alguna manera pues se va midiendo el grado de interés, la participación y posiblemente pues algunos aspectos que sean necesarios ir mejorando en el tema de las actividades docentes, de las actividades participativas, no solo de notarios, sino que de estudiantes de Derecho Notarial. Así que muchas gracias compañeros, muy buenas noches, nos miramos el día viernes con ustedes a las 6:45 de la tarde. Recuerden, empezamos con el tema del protocolo. Muy buenas noches, muchísimas gracias.